Saludo a los hermanos con la gloriosa paz de nuestro Señor Jesucristo. Estoy muy alegre de poder estar una vez más en esta lección sobre el apóstol Pablo, lecciones de la vida y el ministerio del apóstol de los gentiles para la iglesia de Cristo. Esta segunda lección, que se titula Saulo de Tarso el perseguidor, y vamos a darle inicio. El texto áureo se encuentra en Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 1, que dice: y Saulo, aún respirando, después vamos a ver el contexto, y aún respirando amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, se dirigió al sumo sacerdote. La verdad práctica que pone el teólogo y pastor Eliniay Cabral, un teólogo de mucho renombre allá en Brasil, es que la iglesia es una institución divina que perdurará en la tierra hasta el arrebatamiento. De lo contrario, ya habría terminado a lo largo de la historia. Una aclaración: en estas lecciones no vamos a estar tratando, por el momento, o algo por el estilo, de escatología. Puede uno ser amilenialista, post-tribulacionista, pre-tribulacionista y seguir la misma dirección y seguir las lecciones, porque no tiene nada que ver. Pero la institución en sí va a estar y va a perdurar hasta que sea la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el énfasis general. Entonces, la lectura bíblica en clase se encuentra en Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 1 al 3, Hechos de los Apóstoles, capítulo 22, del 4 al 5, y Hechos de los Apóstoles, capítulo 26, del 9 al 11, que dice así: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, dice en Hechos capítulo 22, versículo 4 al 5. Dice: como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. El capítulo 26 dice: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta las ciudades extranjeras. Analicemos un poquito esto en primer lugar. Dice que Saulo, el versículo 1 del capítulo 8, consentía su muerte. Esto está en el contexto de la muerte de Esteban, que viene capítulos anteriores, capítulo 7 específicamente, y la elección de Esteban se encuentra en el capítulo 6. Y Saulo consintió la muerte de Esteban, pero al mismo tiempo, aún así, dice el capítulo 9 de Hechos, versículo 1, respirando, que es el texto áureo, respirando amenaza de muerte contra los discípulos, se dirigió al sumo sacerdote. John Whitfield, que es un predicador inglés, dice que Pablo, a pesar de ser tan joven, tenía mucha autoridad. Y esto da la posibilidad, y esto no es algo simplemente que lo dice él, hay muchos eruditos que dicen también lo mismo, esta posibilidad de que quizás Pablo era un miembro del Sanedrín y por eso se dirigía al sumo sacerdote de esta manera. El versículo 3 dice que Saulo, del capítulo 8, asolaba, como si fuera un animal despedazando una víctima, a la iglesia. Y el capítulo 22 de Hechos de los Apóstoles, Pablo hace su defensa y cuenta su testimonio y dice que él perseguía este camino hasta la muerte. Y el versículo 5 dice que el sumo sacerdote y los ancianos son testigos de eso. Estos ancianos
Es el concilio de los 70 ancianos judíos, o 72 ancianos, no se sabe muy bien, que estaba aparentemente basado en los 70 varones que fueron llenos del Espíritu Santo en Números capítulo 11, versículo 16, y los otros dos que estaban fuera del campamento, que también empezaron a profetizar, y Josué quería que prohibírselos, y Moisés dijo: ojalá Dios quiera que todo el pueblo profetice. Entonces dice que eran testigos, tanto el sumo sacerdote como los ancianos, de que recibió cartas para los hermanos y que se fue a Damasco. ¿Por qué se fue Pablo a Damasco? Porque Damasco era el punto central de comercio de aquella zona, de donde llegaban y salían barcos desde Asia, el norte de Siria, hacia Mesopotamia, Anatolia, Persia y Arabia. Entonces, el cristianismo mismo debía ser parado ahí para que no se extendiera. El objetivo general de esta lección, según el INEAI, es concientizar al respecto del problema de la persecución de los cristianos en el mundo. Para empezar con el comentario, en modo de introducción, dice que la historia de la expansión de la iglesia en el libro de Hechos nos muestra a un fariseo celoso, Saulo de Tarso. Este tenía prestigio religioso y cultural, como lo vimos en la clase pasada, entre los judíos. Por lo tanto, las autoridades religiosas le dieron una carta blanca para perseguir a los seguidores de Jesús, y se convirtió así en un perseguidor implacable. Es más, aquí yo estuve anotando y buscando, dice que Charles Russell Swindoll, que era un teólogo, dice que Pablo parece más un terrorista que un seguidor del judaísmo. Entonces Pablo se convirtió en un perseguidor implacable de la iglesia de Cristo del primer siglo, y esto es lo que vamos a estudiar en esta lección. El punto central entonces es que en el mundo de hoy hay persecución hacia los cristianos, lamentablemente. Recordemos que cada lección tiene 3 tópicos, en que cada tópico tiene 3 subtópicos. Empecemos por el primer tópico. El primero es Saulo de Tarso, el perseguidor implacable. El primer subtópico es que Saulo se describe a sí mismo, basado en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 13, como blasfemo, perseguidor y opresor. La palabra blasfemo viene del griego y significa un discurso, expresión u opinión para denigrar o ofender a alguien que es respetuoso, es alguien que se lo tiene con mucho respeto. Perseguidor, específicamente, asolar, buscar. Y opresor viene del griego hubristes y significa lujurioso o maltratador también. Entonces, como fariseo fanático, Saulo estaba convencido de que su papel era destruir la fe cristiana, matando y encarcelando a los seguidores de Jesús. Su postura arrogante lo volvía truculento, usando gran violencia contra gente sencilla, hombres y mujeres, sin ninguna compasión. Él realmente creía que con este comportamiento agradaba a Dios. Con el apoyo de la casta sacerdotal, entonces, que odiaba el nombre de Jesús, Saulo utilizó los medios legales, ojo, que es muy parecido a lo que pasa y sucede hoy en día, utilizar los medios legales para atacar el cristianismo. Debido a su brutalidad, los seguidores de Jesús tuvieron que huir a otras ciudades. El perseguidor dice que inspiraba, según Hechos capítulo 9, versículo 1, inspiraba amenazas y muerte contra los discípulos de Jesús. Y por lo tanto no contemplaba ningún problema en arrestar en Jerusalén a los que profesaban el nombre del Nazareno. Hechos de los Apóstoles capítulo 9, versículo 2 dice que y le pidió carta para las sinagogas, después de eso, después de haber ocasionado toda esa persecución en Jerusalén hacia los cristianos,
y después de haber dado su consentimiento para matar a Esteban, dice que pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres en este camino los trajese presos a Jerusalén. Ya expliqué específicamente el por qué era central el ir a Damasco. Entonces aquí podemos notar a un Saulo de Tarso que era muy astuto y tenía un único fin: exterminar a la iglesia de Cristo y ponerle un alto. El segundo subtópico habla sobre las amenazas de Saulo de Tarso. La expresión de Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 1, respirando aún amenazas y muertes, dice Linney que describe en sentido figurado a Saulo como una bestia salvaje que amenaza a su presa. En el texto de Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 21, que dice así: cuando Pablo se convierte, Saulo, recordemos que Saulo es un nombre hebraico, hebreo, viene de la raíz de Saúl, y Pablo es simplemente su nombre romano. En ningún momento Dios le cambia el nombre. Lucas utiliza esta forma para mostrar que Pablo ahora sí va a empezar a dirigir hacia los gentiles, no es que Dios le cambió el nombre. Entonces se convierte y empieza a tratar, a evangelizar, y empieza a predicar en Damasco. Y cuando él empieza a predicar que Cristo era el Hijo de Dios, como dice en el capítulo 20, el versículo 20, del capítulo 9, dice que y todos los que le oían estaban atónitos y decían, recordando su pasado: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. En el texto, entonces, el perseguidor era visto como un exterminador, ya que conducía a los cristianos a las cárceles, además de permitir que fueran azotados. Él no perdonaba a nadie que siguiera la doctrina de Cristo. El tercer subtópico encierra la pregunta de ¿por qué Saulo perseguía a los cristianos? Las razones que llevaron a Saulo a convertirse en el perseguidor despiadado de los seguidores de Cristo fue su celo destructivo, lamentablemente, por la Torá, y el supuesto hecho religioso de que Jesús era un blasfemo. Para Saulo, el anuncio de que un crucificado, una persona que estaba ahí crucificada, podía ser el Mesías prometido por los profetas del Antiguo Testamento, fue un escándalo para la época. Ahora, ¿esto es por qué? Porque cualquiera que estuviera colgado de un madero según la ley, estaba bajo maldición divina. Vamos a Deuteronomio capítulo 21, versículo 23. Dice, no dejaré, de versículo 22, Manuel, si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte, y lo hiciereis morir, y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día. ¿Por qué? Porque maldito por Dios es el colgado. Entonces, nuestro Señor no fue más que un blasfemo, no era más que un blasfemo para Saulo. Pero más tarde en su conversión podemos notar el cambio. Él descubre que Cristo asumió la maldición de la ley y por lo tanto, de esta forma, Cristo nos liberó de la maldición. Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Entonces, en síntesis del tema 1, Saulo amenazaba a la iglesia no por casualidad. Se describe a sí mismo como un blasfemo, perseguidor y opresor. Había una intención. Amén, hermanos. El segundo tópico es la persecución contra la iglesia de Cristo. El primer subtópico dice que era contra los seguidores de Jesús.
La persecución de Saulo contra Jesús era una persecución contra la iglesia, amados hermanos. El cuerpo de Cristo, una institución divina, a lo largo de que él, o sea, Saulo, respiraba amenazas y muertes, como dice Hechos 9:1, contra los seguidores de Cristo, su intención era acabar una vez y por todas con la iglesia. Al atacarla, al atacar a las personas que representaban a Cristo, se topó con algo muy interesante. Porque cuando él trataba de atacar, se topó con que había un hombre, un defensor del nombre de Jesús y que estaba lleno del Espíritu Santo, cuyo nombre era Esteban. El Iñaki Cabral comenta: pero si por un lado lo mataron a Esteban, por otro lado realzaron el mensaje del primer mártir de la iglesia. El segundo subtópico, Saulo de Tarso y Esteban. Si por un lado Saulo era un erudito que llamaba la atención debido a su cultura judía grecorromana y autoridad en la Torá, Esteban era un erudito del judaísmo con una gran capacidad del espíritu para confrontar las ideas contrarias a las enseñanzas de Jesús. Vamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículos 9 y 10, que dice así: entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Y al mismo tiempo también, en el capítulo 7, vemos que Esteban comienza a hablar y les dijo: varones, hermanos y padre, oíd. Y empieza a relatarle la historia del pueblo de Israel, cómo Dios venía, entraba en pactos con ellos, abría una nueva dispensación, y cómo es que ellos, una vez más, a pesar de que se derramaba la gracia, se estipulaban las condiciones, ellos rompían todo y tenía que venir el juicio, y una vez más el amor de Dios manifestándose, aleluya, para que ellos puedan tener una relación correcta con Dios. Pero, ¿qué es lo que dice Esteban al fin de todo esto? En el capítulo 7, versículos 51 al 53, dice: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistid siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. El contexto está hablando de Jesús, el justo. Versículo 53. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Entonces, el primer mártir de la iglesia era un hombre lleno del Espíritu Santo, conocedor profundo de la historia de su pueblo y de la teología judaica. Por eso, cuando apuntaba para Jesús a Jesucristo como el clímax de la revelación redentora del mundo, lo hacía con autoridad. ¿Por qué? Porque estaba lleno del Espíritu Santo. El discurso inflamado de Saulo y respaldado por los opositores de los seguidores de Jesús se detuvo contra otro discurso, uno que venía y era proveniente y originaria de la sabiduría del Espíritu, como dice Hechos capítulo 6, versículo 10. Esta autoridad espiritual de Esteban atrajo la ira de los enemigos de Cristo, como podemos encontrar acá, cuando él fue constituido, que buscaban hermanos. En el capítulo 6 se buscaba, dice, hermanos de entre todos. 7 varones se buscaron, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes se les encargara un trabajo. Entonces, ¿qué pasó? Agradó
dice el versículo 5, la propuesta a toda la multitud y eligieron, ¿a quién? A Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Versículo 7. Versículo 55. Nuevamente, el autor de Lucas, el autor de Hechos, que es Lucas, el mismo que es el autor del Evangelio según San Lucas, siendo Hechos la segunda parte y continuación del Evangelio de Lucas, dice en el versículo 55, dice así: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Por eso, por esta razón, con el total consentimiento de Saulo, como dice el capítulo 1, y Saulo consentía en su muerte, dice, y a causa de eso hubo gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y que todos fueron esparcidos, excepto los apóstoles. Ellos apedraron hasta la muerte a Esteban. Miren lo que dice el versículo 59 y 60. Y apedrearon a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió, murió. Y Saulo, dice el capítulo 8, que es la continuación, consentía en su muerte. Saulo estaba a favor de que mataran a Esteban. El tercer subtópico nos habla sobre una intolerancia religiosa y política contra la iglesia actual. La iglesia actual sigue por generar la furia de ciertas autoridades políticas y religiosas que no aceptan el mensaje de libertad y vida que el Evangelio proporciona. Nuestros hermanos que sirven a Dios en países políticos y religiosamente cerrados para el Evangelio pagan con la propia vida la fidelidad del mensaje de Cristo. Mis amados hermanos, tenemos que orar por la iglesia, por los mártires. Dice y comenta el teólogo Elías Cabral: en el principio de nuestro movimiento, dice, el movimiento pentecostal en Brasil, así como en el mundo entero, nuestros pioneros sufrieron todo tipo de persecución y violencia. Síntesis del tema 2, entonces, es que la persecución de Saulo contra Jesús era una persecución contra la iglesia de Cristo. Como una ayuda apologética, el INIAI dice que además de la persecución tradicional a los cristianos, hay una persecución hoy en día más sofisticada que se da en el campo cultural. Por ejemplo, cuando intentan reducir la vivencia de la fe a la vida privada de los cristianos, se trata de una persecución cultural e ideológica. Ahora, el ser humano desde el punto de vista filosófico es un ser religioso. Desde el punto de vista antropológico-teológico, el ser humano es la imagen de Dios y por eso tiene una centella divina dentro de él que lo impulsiona a la búsqueda por Dios, aunque, como afirma nuestra declaración de fe, esta habla sobre la declaración de fe de las Asambleas de Dios de Brasil, esta imagen dúbida está distorsionada y corrompida. ¿A causa de qué? A causa de la caída, a causa de la depravación del hombre, a causa de que estamos muertos en delitos y pecados, hasta que Cristo nos haga renacer y de a poco vamos siendo conformados a la imagen de su Hijo hasta que seamos transformados completamente en su venida. Entonces, la necesidad de buscar a Dios es propia del ser humano. Impedir esta iniciativa libre y pública es impedir la libre manifestación de la condición del ser humano. Por eso que a lo largo de la historia la persecución de los cristianos viola los derechos humanos. O sea, a partir del momento que las autoridades intelectuales, periodistas, artistas, etc., exigen que los cristianos no tengan derecho de expresar sus valores, principios y doctrinas que pasan la dinámica de la vida y lo hacen en cualquier espacio de la sociedad, si hay violación a los derechos más nobles del ser humano, entonces, no es posible exigir
de los cristianos que oculten su fe. Esto es, que dejen de hablar lo que los que han visto y oído. Intentaron hacer esto con los apóstoles Pedro y Juan. Dice, y llamándoles les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Hechos 4:18. Pero sus respuestas fueron precisas. Dice Hechos 4 del versículo 19 al 20. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Aleluya. El último tópico, el tercer tópico, dice que cuando un sistema se vuelve contra la iglesia. El primer subtópico, ¿cómo era la persecución contra los primeros discípulos? Veamos. Saulo de Tarso lideró una persecución continua y violenta. En primer lugar, él prendía a los primeros cristianos. En segundo lugar, los mandaba que los azotaran. En tercer lugar, no había excepciones, aunque fueran mujeres o niños. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 21, habla esto. Y cuando uno va a Hechos, capítulo 22, versículo 5, dice así la palabra de Dios. Como el sumo sacerdote también me es testigo y todos los ancianos de quienes también recibí cartas para los hermanos y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen allí para que fuesen castigados. Dice que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Saulo entonces entendía que practicar estas barbaries era defender la fe de los judíos, librándolo de los herejes, exactamente como Jesús había dicho que iba a suceder a sus discípulos. Dice Juan 16, versículo 2, os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera os mate, pensará que rinde servicio a Dios. El segundo subtópico, la persecución y tortura y método. Parece una exageración afirmar que Saulo de Tarso torturaba a los primeros cristianos, pero es que él mismo declara en su testimonio post-conversión, además de castigarlos físicamente, él empleaba la tortura psicológica para inducirlos a blasfemar. Hechos de los Apóstoles, capítulo 26, versículo 10 y 11, dice, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto, y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta las ciudades extranjeras. ¿Recuerdan cuál era el significado de la palabra griega para blasfemar, que es blasfemos? Es un discurso, expresión u opinión para denigrar u ofender a alguien que es y debe ser respetado. Ellos querían que blasfemasen el nombre de Jesucristo, que abandonaran su fe, tal y como sucede hoy en día. Aunque la violencia empleada con azotes y prisiones, tortura psicológica, apedreamientos y muertes, aún hacían todo esto, muchos de los discípulos, fieles a Cristo, así como hoy en día los hay, no negaron el nombre de Jesús. El tercer subtópico habla sobre la persecución a los pentecostales. Dice que en el principio del movimiento pentecostal en Brasil, tanto en Brasil como en su origen en Estados Unidos y después en el resto del mundo, nuestros pioneros sufrieron todo tipo de persecución y violencia. Muchos de ellos sufrieron agresiones físicas y psicológicas. Todo esto porque predicaban una doctrina que la religión oficial o tradicional no aceptaba. ¿Qué decir de los pioneros de las Asambleas de Dios en Brasil, Daniel Berg y Gunnar Birgen? Los primeros pastores que iniciaron entonces las Asambleas de Dios en Brasil y tantos otros hermanos perseguidos en los rincones del mundo y de Brasil mismo. Al mirar al pasado,
Recordemos esto, al mirar al pasado, mis amados hermanos, debemos mirar el presente y concientizarnos de que la obra pentecostal costó un precio muy caro. Entonces, en síntesis del tema 3, es que la persecución contra los primeros cristianos incluía azotes, prisiones y constreñimientos. Como ayuda misiológica, hay obras y páginas de internet especializados que se dedican a retratar el fenómeno contemporáneo de la persecución a los cristianos. Son muchos los relatos de las grandes dificultades de nuestros hermanos que pasan en países a causa de su fe. Además del tema de la persecución a los cristianos en los países musulmanes, hay análisis abundantes al respecto de la iglesia en los Países Bajos, los poderes comunistas renacientes. Estos países son China, Vietnam, Laos, Cuba y Corea del Norte. En épocas pasadas, estos países cometieron crímenes terribles contra todas las religiones, incluso los cristianos. Esto se daba porque estos regímenes bajo lentes ideológicas veían en religiones como el cristianismo un obstáculo para el progreso del régimen del poder. Por este motivo, los cristianos fueron martirizados. Iglesias fueron devastadas, misioneros obligados a realizar trabajos forzados. Los países de estos regímenes, bien como los del regímenes religiosos, de la religión islámica y otras, no practican la justicia con muchos de nuestros hermanos. Hoy en día, algunos de estos países usan una táctica distinta. Hay países que debido a sus mayores participaciones con la economía global, no ejecutan la matanza en masa de los cristianos, pero ponen la vida de ellos bajo estricta vigilancia. Sin embargo, lo que el régimen considera ilegal trata a los cristianos supuestamente fuera de la ley, con prisión y brutalidad. Hay otros regímenes que ni tienen apariencia de civilicidad. Por eso, oremos por la iglesia perseguida. En conclusión, si la iglesia fuera una simple organización humana, como decía la verdad práctica, yo hubiera terminado. Pero es una institución divina, edificada por el propio Cristo, y por eso la iglesia subsiste a lo largo de los siglos y seguirá subsistiendo hasta la venida gloriosa de Jesús. Preguntas para reflexionar al respecto de esta lección. Saulo de Tarso, el perseguidor, responde: ¿cómo Saulo se describe? En segundo lugar, ¿qué describe la expresión que cité anteriormente, respirando amenazas y muerte? En tercer lugar, según la lección, ¿quién era un hombre sabio, defensor del nombre de Jesús y lleno del Espíritu Santo? En cuarto lugar, ¿cómo se llevaba a cabo la persecución contra la iglesia? Y en quinto lugar, ¿usted cree que la iglesia de hoy pasa por algún tipo de persecución? Espero que esta lección les haya sido útil, que podamos juntos crecer en el conocimiento y concientización de lo que está pasando hoy en día y sobre la enseñanza que el apóstol Pablo nos ha dejado por medio de su discípulo Lucas, y lo que él registra también más adelante en sus cartas. En la tercera lección, que saldrá pronto, vamos a tratar sobre la conversión de Saulo de Tarso. Va a ser una lección muy, pero muy hermosa, porque vamos a poder ver la conversión de Saulo como una obra de la gracia de Dios. Vamos a relacionar la conversión de Saulo con la doctrina bíblica de la conversión y vamos a enumerar 3 facultades que son transformadoras en la conversión. Y va a estar, y va a ser, y sé que va a ser así, porque estamos tratando la palabra de Dios, de edificación para el cuerpo de Cristo. Así que, mis amados hermanos, Dios los bendiga. Nos vemos en la próxima lección. Y recuerden siempre, Jesús salva, cura, bautiza con el Espíritu Santo y está pronto a regresar. Dios los bendiga.